Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué les parece si seguimos hablando del derecho en la antigua Roma y hacemos una breve comparación con lo que es hoy en día? Comencemos. Primero hablemos de la tutela. La palabra tutela proviene del sustantivo latino tutelae, que significa protección o defensa, y tutelae proviene de tutorais ari, verbo que significa fundamentalmente defender, guardar, preservar, sostener, sustentar, socorrer. Podemos considerarla como el poder otorgado por el derecho civil a una persona con el objeto de que ésta proteja a otra incapaz por razones de edad o de sexo. En esta situación se encontraban los impures sui juris y las mujeres pueres sui juris. Ya que tenemos el concepto de tutela, hablemos de las clases de tutela. Tutela testamentaria. Cuando el pater familias nombraba un tutor en su testamento para sus hijos impúberos, estos se convertían en sui juris al morir el pater familias. Tutela de impúberes. Es la necesaria para asistir a los impúberes en la ejecución de actos de disposición en tanto que estos no gozan de plena capacidad de obrar. En ella se distinguen los infantes entre 5 a 7 años que no pueden hablar y por ende no pueden obligarse civil ni penalmente, y los infantes mayores. Estos son responsables de los delitos y pueden intervenir en actos jurídicos, pero asistidos por el tutor. Tutela legítima. Aquella que por disposición de la ley de las 12 tablas se le otorgaba al agnado más cercano de Immubler o a falta de este a los gentiles, siempre y cuando no existiera tutela testamentaria. Esta se divide en... Terminemos de mencionar las clases de tutela y comenzamos con las funciones del tutor. La tutela legítima del patrono, en la cual los libertos o esclavos manumitidos tienen por tutor a su patrón y a la muerte de éste a sus descendientes. Tutela del ascendente emancipador. Se reservaba al ascendiente al emancipador a su hijo. Tutela fiduciaria, que se daba a los terceros que habían intervenido en la emancipación al realizar la tercera manumisión, de acuerdo al derecho clásico y desde la época del emperador Justiniano, a los hijos agnados del pater familias emancipador, cuya tutela sobre sus antiguos hermanos es denominada tutela fiduciaria, y la tutela dativa, que era otorgada por el magistrado a falta de tutor testamentario y tutor legítimo. A este tutor se le llamó tutor atilianus o datibus. La función primordial del tutor no es cuidar de la persona del pupilo, sino más bien de la administración de su patrimonio. Las funciones del tutor se resumen en la autoritatis interpositio y en la gestión del patrimonio pupilar. La intervención del tutor en los negocios del menor sigue en sus causas diversas según se trate de impúberes que hayan rebasado la infancia o de infantes. Si el pupilo ha salido de la infancia, el tutor presente en el acto o negocio del que se trate le presta su asentamiento. El tutor complementa la deficiente capacidad del impúber o lo que es lo mismo la capacita para actuar. Sin embargo, los actos realizados por el impúber infantia mayor sin la asistencia del tutor son válidos en la parte que importan ganancia y nulos en la desfavorable. Así, el negocio realizado sin su asentimiento solo valen parcialmente en lo que le favorece al menor. En cambio, el propio pupilo infantia mayor puede realizar sin necesidad de asentimiento del tutor todos aquellos negocios que significan una adquisición, sin contrapartida. La negotorium gestio tiene lugar en los casos de absentia e infantia del pupilo, así como siempre que se prefiera recurrir a ella. Presupone la administración de los negocios del impúber como si fuesen propios. No se trata de cooperar con éste en los actos jurídicos, sino de celebrarlos sin su propia esencia, recayendo los efectos de los mismos en la cabeza del tutor. Es el tutor quien se constituye en situación de propietario, deudor o acreedor, es decir, los efectos se producen en cabeza del tutor y deben ser trasladados al pupilo con un nuevo acto. Las facultades del tutor son muy amplias. En principio, como resabio de una vieja concepción, se considera que actúa como si fuera él el dueño y el único límite es que actúe en interés del pupilo y no para expoliarle. Pero, luego, se siente la necesidad de establecer frenos. Una oratio del emperador Septimio Severo prohíbe al tutor enajenar los praedia rustica et suburbana y al fin de la evolución, Justiniano solo permite enajenar al tutor cosas perecederas o de escaso valor.
curatela? Se define como una institución del derecho civil que permite representar y asistir a aquellas personas que por una causa particular o accidental se encontraban incapacitadas para administrar su patrimonio. Dichas personas eran confiadas a un curador, quien para desempeñar su cargo debía poseer cualidades similares al tutor, es decir, ser libre, ciudadano romano y de sexo masculino. Ahora hablemos de las clases de curatela. Curatela de los pupilos. El impúbero en tutela puede por excepción tener un curador en los siguientes casos. Cuando el tutor logra excusarse temporalmente, da lugar al nombramiento de un curador, que solo administra. Si hiciere falta autorizar, entonces se procede a nombrar un tutor especial. Cuando ha sido rechazada una excusa del tutor y éste apela al magistrado superior, mientras se resuelve su apelación, se da un curador al pupilo. Cuando el tutor sostiene un proceso contra su pupilo. Y cuando un tutor es incapaz, aun siendo fiel, se le adjunta un curador. Además, existe otra clase de curatela, que hacen parte de las curatelas especiales, que estaban fuera de los casos comunes. La que se le da al impúbero que está en tutela para ciertos actos en los cuales el derecho antiguo le daba un tutor praetorius, cuando había un proceso entre el tutor y el pupilo. La del alieni iuris, que tiene bienes adventicios cuya administración le ha sido quitada al padre. La que se le da por el magistrado al simplemente concebido, llamado una sucesión, y las curatelas propuestas para la administración de los bienes de un cautivo, de una herencia yaciente o de un deudor insolvente. El curador se encarga de complementar la capacidad de aquella persona sujeta a curatela en actos jurídicos donde no pueda ser autosuficiente. Además de todo eso, en la época romana la tutela testamentaria, la tutela legítima y la tutela deferida por el magistrado tutela dativa, teniendo entre ellas primacía la tutela testamentaria, pues era solo a falta de tutor testamentario cuando se abría la tutela legítima, y a falta de tutor legítimo cuando correspondía de designación el magistrado, o sea, cuando tenía lugar la tutela dativa. En el derecho antiguo, los poderes del tutor sobre los bienes del pupilo fueron ilimitados. Se decía que el tutor era como propietario de los bienes del pupilo. En la actualidad, la ley la define como un cargo deferido por la ley o en virtud de autorización de la ley que tiene por objeto la guarda de la persona o bienes del menor, que no está bajo la potestad de su padre o de su madre, ni se haya habilitado por ninguno de los medios legales para administrar sus negocios. Diferencia entre tutela y curatela. Mientras la tutela es un instituto de protección a los incapaces normales, lo mismo que la patria potestad, la curatela lo es con relación a los incapaces anormales, mayores de edad o sordos mudos que no se puedan dar a entender por escrito. El artículo 448 dice que las rentas de los bienes del incapaz se emplearán con preferencia en aliviar su condición y en procurar su restablecimiento, mientras la tutela termina al llegar el menor a la mayoría de edad o al ser habilitado. La curatela puede tener una duración ilimitada de varios años. Es por esa misma razón que un curador tiene derecho a pedir la liberación de su cargo después de transcurridos 5 años. Esta facultad no les es reconocida ni al cónyuge ni a los ascendientes o descendientes, según el artículo 450 del Código Civil. En la curatela, el orden de preferencia es el siguiente: la legítima, pasando a la testamentaria segundo término y la dativa al tercero. En cuanto a la curatela legítima, se debe tener presente una distinción que no existe en la tutela. Hay curatela legítima, la de los hijos o hijas mayores de edad con relación a sus padres viudos o divorciados, y la de los padres con relación a sus hijos solteros, viudos o divorciados. Pero hay también una curatela legítima y necesaria, que es la que ejerce uno de los cónyuges con relación al otro incapaz, según el artículo 441 del Código Civil.